Buenas tardes, compañeros. El siguiente video corresponde a la unidad 1, Nociones Básicas de Propiedad Intelectual, esto como parte de la materia de Derechos de Autor. En el contenido podremos ver conceptos y orígenes de propiedad intelectual, además de otras características. Bueno, y la pregunta aquí es, ¿qué conocemos sobre propiedad intelectual? ¿Sabemos qué es? La OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, explica que propiedad intelectual es un término jurídico que reclama el derecho exclusivo que tiene el creador. Se podría decir que toda producción creativa que provenga del ser humano es protegida por las leyes, dándole una especie de derecho de propiedad al dueño de la idea. Un poquito de historia. A continuación conoceremos un poco de la historia de los derechos de autor en el tiempo. Para comprender un poco la historia de los derechos de autor hay que entender el contexto. Ya para 1468 Gutenberg había creado la imprenta, se reproducía y se duplicaban libros. Pietro de Ravenna es el primero en solicitar para un editor la impresión exclusiva del libro Fénix. Posteriormente, en 1883 se reconoce en París el Convenio de Protección de Propiedad Intelectual y en 1886 en Berna el Convenio de Protección de Obras Literarias y de Obras Artísticas. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual fue creada propiamente en 1970 y esta vela por la protección de los derechos de los creadores y los titulares a nivel mundial. Costa Rica es parte de la OMPI. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que correspondan por la razón de producciones científicas, literarias o artísticas. Pero, ¿qué aspectos integran la propiedad intelectual? La propiedad intelectual está conformada por dos aspectos. Uno que protege la propiedad industrial, la que corresponde a marcas y patentes, y la otra que protege la propiedad intelectual, la que corresponde a derechos de autor, propiedades artísticas y similares. Como parte de la propiedad intelectual se reconocen los derechos de autor. Los derechos de autor son aquellos que protegen las creaciones intelectuales originales, que se han desarrollado en el campo de las letras, las ciencias y las artes, con la finalidad de incentivar la creatividad y el intercambio de conocimientos. Existen dos tipos de derecho, el derecho patrimonial y el derecho moral. El primero protege los intereses económicos del autor, puede ser cedido por contrato para una ganancia económica. El segundo, a su cambio, moral, protege el interés no patrimonial, o sea, el derecho como dueño y como creador, además es irrenunciable. También se mencionan los derechos conexos, aquellas personas que sin ser autores han contribuido de forma creativa, técnica o organizativa, interpretativa en el proceso de hacer una obra pública. Sobre la duración que tiene el derecho patrimonial según la OMPI, para el caso de Costa Rica, tiene un derecho de 50 años después de la muerte de su creador. En cambio, dentro del derecho conexo, solamente dura 50 años después de realizada la interpretación. En Costa Rica, el concepto de propiedad intelectual se recoge desde el siglo XIX en la Ley de Propiedad Intelectual de 1896. Luego se le hicieron adiciones y reformas en 1953 y en 1965. Con los derechos de autor nos beneficiamos todos, ya que se fomenta la creatividad humana y la innovación, además que se incentiva al reconocimiento económico y a la generación de nuevos empleos.